Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora, trayendo un video más de bendición para tu vida. En esta hora, pues, entrando en materia, vamos a hablar del entendimiento. ¿Por qué la gente no entiende la palabra de Dios? ¿Por qué la gente cuando le habla a uno la palabra de Dios no la entiende? ¿Por qué los mismos pseudo cristianos que se dicen ser cristianos, por qué no les entra la palabra de Dios? ¿Por qué el montón de gente tiene la palabra adulterada y pocos tenemos la palabra revelada? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Primeramente, para los de afuera, el motivo es el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire entenebreció el entendimiento de los incrédulos. Mire que tiene que haber una característica, y la característica aquí para los de afuera es la incredulidad. ¿Me entiende? Entonces mire pues lo que dice aquí Efesios 2:2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí en la Biblia, en Efesios 2:2, está hablando al pueblo de Dios, lo que éramos nosotros antes. Antes dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como estaba el mundo, pero se nos abrió el entendimiento, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo, el príncipe de la potestad del aire. O sea que te está diciendo que en el aire hay poderes, porque está hablando de potestad, y potestad son poderes, poderes espirituales. La Biblia más adelante dice que en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Vamos a ver contra quién es. Entonces, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, acuérdense que es espíritu con E pequeña, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, Satanás opera dentro de la gente que está apartada de los caminos de Dios. Opera el espíritu inmundo, espíritu con E pequeña es el espíritu del mundo, espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, es el Dios Todopoderoso, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, Satanás nos agarraba como le daba su gana. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, solo enojados vivíamos, solo peleando vivíamos, como vive el mundo, como los perros y los gatos. Así vive el mundo también, así éramos nosotros también, pero nosotros somos la garantía de la palabra de Dios. Nosotros somos el ejemplo de que Dios nos ha cambiado. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia significa un regalo. Y entonces, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, mire, Efesios 6:12 dice, mire, ¿contra quién es la pelea? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso significa no tenemos lucha contra las personas, sino contra principados, contra potestades, o sea, poderes, contra los gobernadores de las tinieblas, no los gobernadores de su pueblo, no, los gobernadores de las tinieblas, del reino de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde operan los demonios también? En las regiones celestes. Huestes es montón, es un grupo de espíritus inmundos que andan en los aires haciendo y deshaciendo, pero usted no los ve. Pero nosotros sabemos que están ahí por causa de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que están ahí. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Entonces, el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz de Cristo. Entonces, miren, no es que la palabra esté mal escrita, la palabra de Dios. No es que el escribano, que es el que escribía la palabra de Dios, se haya equivocado. No, porque la gente no entiende. Primero está por ese propósito, porque Satanás encegueció el entendimiento. Ahora usted vaya a Marcos 4:10, dice el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor Jesucristo, cuando andaba en Jerusalén y todo, hablaba en parábolas. ¿Por qué le hablaba en parábolas?
Y dice, respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mire, la palabra de Dios es un misterio, por eso tiene que ser revelada, por eso tiene que ser enseñada por el Espíritu Santo. Nadie mire, qué triste es eso, realmente es triste, que hay mucha gente que predica la palabra de Dios, pastores con iglesias bien asentadas, y no conocen a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. Mire cuánto engaño hay de la palabra de Dios porque los pastores fueron a estudiar. Nadie los mandó a estudiar. No sé de dónde sacaron que había que ir a estudiar. Hermano, pero usted también fue a estudiar. Claro, yo ya expliqué el por qué. Pero yo ya había sido revelada la palabra de Dios antes. Usted no se vaya a meter a estudiar si no tiene la palabra revelada y si no tiene el permiso de Dios, porque le van a pegar una engañada tremenda. Y si lo logran engañar con lo que predican, entonces ya el diablo le ganó su alma. Entonces Satanás tiene engañado muchas iglesias. Muchas iglesias las tienen engañadas y según ellos están predicando la verdad, pero están predicando mentira. No solo el pastor, no solo los diáconos, no toda la iglesia, porque está contaminada, se contamina. Ahora, mire, usted tiene para tener una iglesia, tiene que tener el llamado de Dios, para ser siervo de Dios, tiene que tener el llamado de Dios. Él dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, hay gente que la palabra está vedada, aunque la miren, aunque la lean, aunque la vayan a la hemeroteca, a la biblioteca, aunque vayan a cualquier lugar, nunca se le va a hacer develada porque no está para ellos. No está para ellos ser develada la palabra de Dios. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas. Porque viendo no ven. Miren, ven con sus ojos, pero no miran lo que tienen enfrente, como el idólatra. El idólatra mira, está enfrente, sus ojos están abiertos y está viendo el pedazo de palo, pero no puede ver espiritualmente, por eso es que lo adora. Sí lo mira con sus ojos carnales, pero con sus ojos espirituales están cerrados, están vedados, porque por eso es que adora al palo, porque piensa que ese es Dios. Sus ojos espirituales están vedados, están cerrados. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, ¿qué dice la profecía de Isaías? Mire, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Entonces escuche, la gente no entendía porque dice de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, el corazón no era sincero, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero Dios está diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces a los apóstoles, Lucas 24, Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces mire, la palabra para alguna gente está vedada. ¿Por qué? Porque la palabra es para todos, pero la gente tiene su corazón no humillado, no arrepentido, su corazón engrosado. Y oyen y tienen oídos y oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y con los oídos y con el corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces tengo que primeramente tener un corazón puro delante de Dios, que Él cambie nuestro corazón para entender la palabra de Dios y no dudar de la palabra. ¿Será que es eso lo que está diciendo el hombre? ¿Será que la palabra de Dios aquí dice que hay salvación? ¿Será que el muerto se va a levantar si oramos? Si la palabra dice así, será, y esa duda de será es lo que hace
que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para que no entendieran y no se convirtieran, porque a Dios no le gusta, el incrédulo no le gusta a Dios. Por eso cuando Dios iba a hacer milagros, sacaban a la gente porque la gente era estorbo. Señor Jesucristo no hizo muchos milagros en un lugar por causa de esa incredulidad. Déjenme mirar el segundo video.